atentos porque esta información pues es de mucho valor para todos. Y a mí me encanta hablar de este tema porque, bueno, justamente por ser parte del maravilloso equipo editorial de Bienetre, pues es un tema que nos toca a todos. Y yo pienso que a veces este tema que vamos a hablar la tarde de hoy, pues no se maneja quizás voluntariamente, sino por desconocimiento. Entonces la idea es como que culturizar, la idea es informar y concientizar sobre por qué es importante citar a los autores. Entonces, por favor, vamos a, sin más preámbulo, a pasar la presentación, que mis queridas compañeras van a ayudarme con eso. Gracias a todos por la bienvenida que me dejaron por aquí en el chat. Cualquier duda pueden ir interviniendo al respecto. Ya voy a poner la presentación. Ok. Bueno, mientras está la presentación, me gustaría que opinaran. ¿Por qué creen ustedes que es importante citar a los autores? ¿Qué expectativa tienen sobre este tema? Sería súper chévere que podamos conocerlo. Ezequiel levantó la mano. Bueno, entiendo que hay un tema de derecho de autor, valga la redundancia del nombre, que hay que respetar, un tema legal, y también pues respetar el trabajo que otro ha hecho, la investigación, el tiempo que ha invertido para lograr un resultado, una conclusión de una frase o de un trabajo de investigación. Y así como nosotros queremos que nos respeten a nosotros, tenemos que respetar también a los demás. Exactamente, muy bien, Ezequiel. Por ahí va el asunto de por qué debemos citarlos. Antes de entrar en profundidad sobre este tema, me gustaría que opinaran qué tienen en común estas personas. A ver si ustedes pueden, si saben qué tienen en común. Vamos a ver, no sean tímidos, opinen, lo primero que venga a su mente. Nadie sabe. Están enfocados, vestidos de negro. Okay. Son autores. Sí, muy bien. Por aquí Denis dice que son escritores, muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? Antes de velarles ese secreto, están viendo fijo a la cámara, ok, sí, puede decirse que sí. Ok, vamos a develar cuál es ese aspecto en común. Están muy válidos todos los argumentos que ustedes nos presentan. Excelente, gracias por participar. Pero estos tres autores tienen en común que plagiaron algún texto. Y ahora voy a detallarles muy bien sobre cada uno de ellos. Vamos con la próxima lámina. Ok, este primer autor es muy conocido en el área de crecimiento personal. Él es Jorge Bucay, es argentino. Y de acuerdo a la información, pues 270 páginas, de 270 páginas de su libro Chilriti, 60 fueron copiadas casi textualmente del libro de la autora española Mónica Caballé, La sabiduría recobrada. Ella, pues, una vez supo de esta acción, Bucay reconoció la copia en una revista, dijo que, bueno, que fue un error involuntario y que eso se iba a resolver, pues, haciendo la merecida mención de esa fuente, ¿no? Aquí el asunto es hasta cuándo o hasta qué punto nos planteamos la participación de otro autor en nuestro texto. Por ejemplo, si mi texto es de 100 páginas, 80 páginas son plagiadas, ¿creen ustedes que hay originalidad? Creo que sería un asunto para reflexionar. Vamos al siguiente autor, por favor, autora. Ella es una presentadora muy popular de la televisión española, Ana Rosa Quintana, y se lanzó al mundo de la narrativa en el año 2000, y su libro, que dicen los autores de las revistas y de la prensa española, Sabor a Hiel, publicado por Planeta, fue acusado por plagio de párrafos, páginas enteras copiadas de 3 libros. Estos libros eran Mujeres de ojos grandes de Ángeles Mastretta, El pájaro canta hasta morir de Colin McCullough y Álbum de familia de Danielle Steele, que es una novelista muy reconocida.
una vez que se supo esto, pues la presentadora envió una carta a los medios de comunicación pidiendo disculpas a muchos lectores por esta eventualidad. Luego alegó que era uno de sus ayudantes y bueno, realmente pues fue un momento bastante desagradable. Y luego pues ella se refirió de que tuvo una meticulosa investigación, pero ese pequeño detalle hizo que se pusiera en tela de juicio su papel como escritora. Vamos al siguiente caso. Bueno, él es Íñigo Errejón, él es español, pertenece pues a la política de España. Y aquí vemos un caso interesante. Aquí vemos un caso de autoplagio. En más de 200 párrafos de su extensa tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, y las normas de la universidad incluso establecen que la modalidad de plagio evitar puede ser también autoplagio, porque ya es una publicación que es reconocida, que es notoria, y que si no hay originalidad, ya ha sido muy, digamos, divulgada en los medios académicos, en este caso, pues autoplagio también es una forma, así sea algo nuestro, ya sea que esté en un blog, ya sea que sea un artículo académico, eso también hay que citarlo, o sea, tenemos que autocitarnos. Entonces, este caso es muy interesante para poder también reflexionar al respecto. Por aquí Ezequiel dice, tan bonitos que se veían en las 3 fotos iniciales. Sí, bueno. Pero fíjense lo comprometido y lo grave que resulta estas acciones de personas reconocidas en los medios, ¿no? Y es algo que, como les dije al inicio, pues debemos concientizar y reflexionar para no incurrir en ello, ¿no? Y mi tarea aquí es poder apoyarlos en esta labor y que puedan conocer un poco al respecto. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta lección? El plagio es el acto de presentar las palabras, ideas o imágenes de otro como propias. En este caso, tal como lo dijo Ezequiel, niegas a los autores el crédito que le corresponde. Estás vulnerando el derecho del autor. Al no reconocer sus contribuciones, los escritores no estarían respetando los esfuerzos de los autores originales. Esto lo dice el Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología, que son unas normas muy conocidas y que la mayoría de los autores, al menos en la editorial, pues manejan para tener un formato estándar, ¿no? En todas las publicaciones. Ellos señalan que esto es un acto bastante grave porque no estamos dando el reconocimiento. A veces, como les digo, pues es una acción involuntaria, es una acción que de repente leo algo interesante en un libro, en un artículo, y lo tomo como si fueran mis palabras. Y lo he visto en muchas ocasiones en mi rol como investigadora, como asesora de tesis de grado, y ahora como digamos, parte del equipo editorial de Bienetre. Y en muchos casos nos hemos dado cuenta que es porque los autores desconocen esta información, no saben qué hay que hacer al respecto. ¿Qué consecuencias creen ustedes? Ya Ezequiel mencionó algo por allí, pero ¿qué consecuencias consideran ustedes que puede pasar suponiendo que ustedes incurran en esto, en el plagio? Vamos a ver si ustedes pudieran señalar qué consecuencias pudieran tener al respecto. ¿Puedo opinar? Sí, por supuesto, Sí, adelante. sí. Pienso que una de las primeras consecuencias es que te quita autoridad, te resta autoridad sobre lo que estás hablando, te quita credibilidad, pues, al público enterarse de que lo que tú estás diciendo lo tomaste de otra persona y no le diste el crédito. Todo lo que tú hayas dicho de repente es de tu propia autoría, también pierde algo de credibilidad, ya que la gente va a quedar con la duda de que si realmente lo sacaste de tu propia identidad o es que también lo plagiaste de alguien más. Exacto, así mismo es. Denis también comenta por aquí, falta de credibilidad, te apaga la voz, es lo peor, totalmente. Una vez que sale a la luz todo esto, vemos esas consecuencias, y aquí hay algunas que ustedes ya señalaron: desprestigio. La editorial también se ve afectada, por eso es que nos cuidamos mucho en
revisar. Hay muchos software antiplagio que determinan qué porcentaje estás, digamos, tomando palabras textuales de otras fuentes de información. Y ambos, tanto autor como editorial, pueden ser demandados por derecho de autor, recibir multas e indemnizaciones. Entonces, como ven, esto es súper grave. Y por eso estamos aquí, para poder solventar esto y que puedan saber qué hacer cuando ya estén en el desarrollo de su publicación, qué herramientas pueden emplear en el caso de que tomen alguna frase, tomen algún texto relativo a lo que ustedes estén escribiendo. Vamos a la próxima, por favor. ¿Qué hacer si quieres usar alguna información de una publicación? Bueno, el manual de publicaciones de la APA, como les mencioné, la Asociación Americana de Psicología, que tiene unos lineamientos bien específicos en relación a cómo hacer esas citas, pues ellos dan algunos lineamientos para hacerlo correctamente y de que todos podamos seguir una misma regla, un mismo patrón. Y el empleo de las citas es algo muy útil. Las citas son aquellas ideas, textos, tablas o figuras, incluso obras en otros idiomas, que toma el investigador de otras fuentes e inserta en su documento, asegurándose de atribuir los créditos de autoría. Fíjense aquí algo muy importante. Obras en otros idiomas. Si yo estoy tomando un texto que, por ejemplo, está en inglés, lo traduzco y lo uso en mi obra, yo tengo que citarlo porque si no lo hago estoy incurriendo en el plagio. Si es un texto que yo estoy tomando de un libro, de un autor con autoridad en el tema que estoy tratando, tengo que citar la fuente, tengo que citar el año, la publicación, figuras, ilustraciones, todo lo que no sea mío, debo hacer la respectiva cita. Vamos al siguiente, a la siguiente lámina, por favor. Ok, ya vimos que podemos hacer las citas correctamente, hay algunos lineamientos, no se preocupen por eso, de cuáles son esos lineamientos, pero cuidado, hay que mantener el equilibrio. Eso no quiere decir, como les dije en el caso de Jorge Bucay, que tomó una gran parte de otra autora para su libro, eso no quiere decir que voy a tomar a diestra y siniestra citas de otros libros, incluso, digamos, respetando su autoría como tal. Las normas APA estipulan que, por ejemplo, si yo tomo una cita de más de 500 palabras, yo debo solicitar permiso al autor para hacerlo. Y yo creo que, pues digamos, no deberíamos, no es necesario hacerlo porque realmente eso pues le restaría un poco de originalidad a nuestra publicación. Entonces, vamos a usarlas con equilibrio. Aquí hay algunos consejos que quiero darles en torno a las citas. Primero, buscar fuentes primarias. ¿Qué quiero decir con fuentes primarias? Por ejemplo, si yo estoy buscando la definición de motivación al logro, por ejemplo, no voy a ir a Wikipedia, porque Wikipedia no es una fuente confiable. Yo voy a ir a autores reconocidos, por ejemplo, Abraham Maslow, o cualquier autor que hable de motivación y tomo de esa fuente, preferiblemente, el texto que a bien esté para emplear en mi publicación. Buscar artículos confiables, no se fíen de los blogs, porque a veces los blogs, me he dado cuenta también en algunas revisiones, por ejemplo, yo veo una información aquí de creencias, entonces busco en otro software antiplagio y verifico que otro blog está hablando lo mismo del primero que encontré. Entonces, ¿de quién es el autor realmente? Esa definición. Entonces, es importante que tomemos con sumo cuidado de dónde vamos a extraer esa cita para nuestra obra. No abusemos de las citas textuales y demos privilegio a la paráfrasis. Es decir, cita textual es que yo tomo tal cual está en la fuente, digamos, determinada definición. Y paráfrasis es decir con mis palabras esa definición determinada, ¿no? Ahora bien, si yo tomo esa definición y lo digo con mis propias palabras, también debo reconocer al autor. Es importante entender lo que él quiso decir para no quizás
colocar algo incorrecto, ¿no? Allí en la cita que yo haga. Entonces, fíjense que hay dos modalidades para hacer las citas. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Como ya les adelanté, son dos tipos de citas, la directa o la textual. Es aquella, la primera, que se toma de la fuente de información sin modificar su contenido. Copias y pegas el texto tal cual lo encontraste. Y la cita parafraseada, pues ya se los comenté, repetimos lo que dijo el autor de la manera más cercana posible con nuestras propias palabras. Y en ambas, pues se debe señalar al autor. Vamos al siguiente. Aquí hay dos ejemplos de ambas citas. Por ejemplo, en la cita a la izquierda, tenemos una cita textual. Este es de una investigación que hice hace tiempo, de gestión cultural, en donde yo hablo de la cultura. Y allí yo tomé la cita textual, tal cual lo dice Martínez 2001 en su página 103. La cultura es una máquina de crear símbolos, de crear imágenes, etcétera, etcétera. Ella sigue un poquito más adelante. Y en la cita de abajo es una cita parafraseada donde hice alusión a la misión actual de la universidad y, como pueden ver, mencioné al autor con su año de publicación. Aquí vemos como diferencia que en la cita parafraseada no se coloca el número de página, aunque algunos autores lo permiten, ¿no? Algunos autores no, perdón. La norma APA permite que podamos poner el número de página. Pero siempre, siempre es importante mencionar al autor y el año de publicación. Adelante, por favor. Ok, resulta complicado, sí sé que a veces es muy difícil. Ok, es cita textual, ¿cómo hago? Estoy confundido, confundida. No se preocupen. En este caso, cuando ustedes escriban su libro, lo importante es, ok, estoy escribiendo sobre ansiedad o depresión, que es uno de los más recientes libros que estoy revisando. Estoy escribiendo sobre depresión, está este autor, tomo su cita, lo coloco en la parte de mi libro y voy a remarcar en amarillo o voy a poner un comentario adjunto y digo, esta cita es textual, la coloco entre comillas y coloco el autor, coloco el año, coloco el título de la publicación y todos los datos al respecto de dónde ustedes encontraron esa información. Si es parafraseada, igualmente, ustedes dicen, yo parafraseé esto del autor tal, de la publicación tal, y lo importante en este caso es que ustedes provean a la editorial de los datos completos para que la función nuestra como equipo editorial, pues nosotros los apoyamos en hacerlo correctamente y que todo esté citado de la manera adecuada, de acuerdo a las normas que estén contempladas, ¿no? Hay varias normas, pero la más común es normas APA, están las Vancouver, Chicago, que bueno, eso es un mundo más amplio que no voy a confundirlos la tarde de hoy con eso. Más adelante, por favor. Aquí les voy a mostrar un ejemplo, suponiendo que ustedes están escribiendo sobre cultura, entonces ustedes colocan aquí la definición y colocan esta cita es textual y la tomé, fíjense que hay un comentario a la derecha, y colocan el autor, apellido y nombre, año de publicación, título, editorial, número de página, ciudad de revisión, y todos los datos, el link incluso del sitio web donde la tomaron. Es muy importante que puedan referirnos esta información. Lo agradeceríamos mucho. Adelante, por favor. Ok, les voy a dar un regalo en el caso de que ustedes empiecen a revisar textos. Yo quiero empaparme un poco sobre esta categoría de la que voy a hablar en mi libro. Y esta es una ficha de registro que el equipo se las va a hacer llegar en Excel, en donde quizás yo estoy leyendo, porque a veces, ¿qué sucede? A veces leemos, tomamos la cita y luego, oye, ¿de dónde tomé esta cita? No recuerdo. Entonces aquí es muy sencillo, es una plantilla muy sencilla de Excel, está el autor y año en la primera columna, la cita textual, si la tomaron de manera textual, ustedes dicen, ok, esta cita la tomé para hablar de gestión cultural, características. Si hicieron paráfrasis, pues lo colocan en sus propias palabras y colocan la bibliografía completa. Fíjense que está el nombre, el apellido y el nombre del autor, el año, el título,
la editorial, y bueno, no está la ciudad de edición, pero en este caso la pueden colocar también. Y más abajo pueden conseguir otra definición con otro autor. Entonces, esto los va a ayudar a poder recopilar información y que puedan tener, digamos, esa guía y ese recordatorio de que tomaron esa cita de determinada publicación. Si no manejan Excel fácilmente, no sé si ustedes recuerdan, bueno, en mi escuela lo hacíamos, cuando hacíamos el fichado, que usábamos unas fichas de cartulina y uno escribía allí el autor, el año y el texto que tomaron y por qué es importante y pueden poner alguna observación. Así de sencillo pueden ustedes registrar esos autores. Entonces, es muy sencillo y cualquier duda, pues estamos a la orden para poder apoyarlos en esta misiva de reconocer a los autores, porque imagínense que ustedes escriban su libro maravilloso y se den cuenta que alguien plagió parte de sus libros, ¿verdad? Que no es nada agradable. Como dijo Ezequiel, no hagamos a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Entonces, es muy importante que podamos tomar las citas correctamente. Adelante, por favor. Entonces, para finalizar la tarde de hoy, quiero culminar con esta frase de una actriz, Ingrid Bergman: sé tú mismo, el mundo rinde culto a la originalidad. Espero que les haya gustado la información. Estoy abierta a cualquier duda, a cualquier inquietud, a la orden para ustedes. Muchas gracias por su atención.